Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, aquí en el canal del amigo Jesús Escobar para el Trotamundos Político video columna de esta semana que pues, la titulé Estar en la mesa o en el menú de Donald Tony Soprano. En este 26, que despertó con la ilegal e intolerable invasión gringa a Venezuela y Latinoamérica, hemos pasado del derecho internacional basado en reglas al caos internacional basado en la extorsión. Seguimos como mundo a la merced de un bando ultra de colaboracionistas y aparatos sedientos de guerras, incrustados dentro de una banda gangsteril en manos del capo Donald, emulación senil del mafioso Tony Soprano de la famosa serie de televisión. Si no la han visto, la recomiendo. Muy larga, pero muy, muy buena. De las mejores de la historia, Los Sopranos. El 15 de enero pasado, la Casa Blanca difundió una declaración sobre el plan integral para el conflicto de Gaza, la cual formaliza la intención, que de hecho ya se concretó con firmas, del capo Donald de construir un Board of Peace, una Junta de la Paz, que vaya más allá de la pretendida resolución del conflicto en Gaza, que no está resuelto para nada y se ha convertido más bien en un plan de negocios para especular sobre un genocidio, el cual será probablemente juzgado por la historia, o por lo menos que se considere crimen de lesa humanidad, pero más allá de eso, quizás solo la historia podrá juzgar esto. Entonces, y este Board of Peace va incluso más allá de ese punto de Gaza, de transformar Gaza en una ribera turística exclusiva y un proyecto neocolonial total, que ya es un proyecto neocolonial por parte de Israel, pero va a ampliarse a Estados Unidos y a algunos amigos y socios de Donald Trump con el negocio. No, este consejo de administración del universo, de la galaxia de Trump, se proyecta, este Board of Peace, en cambio, como un gobierno mundial autocrático en manos del tycoon y sus satelitales amigos, muy entrecomillado, ¿no? ¿Quién invita a este club? Trump. ¿Quién tiene la última palabra sobre decisiones cruciales de estos supuestamente que se van a integrar? Pero no creo. Ojalá que no. 60 países. ¿Quién decide? Trump. ¿Y cuánto cuesta? La membresía premium, al estilo de las redes sociales que le gustan al presidente de Estados Unidos, cuesta tan solo $1.000 millones. Milei parece que va a estar en este board permanente. Bueno, vas tú a saber cómo Argentina va a pagar ese dinero. Pero bueno, es otro asunto. Y la ONU, la Organización Mundial de la Salud, del Comercio, el G7, el G20, pues ya pasan a ser decoraciones. De hecho, Trump ya salió oficialmente de la Organización Mundial de la Salud y de 66 organizaciones internacionales. Ya pasan a ser decorativas y la alternativa de los BRICS, un enemigo a destruir. Bueno, a unos cuantos días de que vergonzosamente la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la paloma de la guerra venezolana, María Corina Machado, hiciera un inédito acto de entrega del galardón al presidente de Estados Unidos, quien tanto antes como después del evento le ha estado tratando a ella como una vasalla desechable. Bueno, poco después salió un mensaje de Trump a Noruega y a Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, emitido en la red social Truth Social, también creación del presidente, el 19 de enero. Y dice: querido Jonas, considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o más, que es lo que dice Trump, ya no me siento bajo la obligación de pensar puramente en la paz. Aunque esta siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia. Gracias, presidente DJT Trump, ¿no? Durante su estancia en el Foro Económico Mundial en Davos, el número 56 de este foro, que recordemos es un foro ultra elitista, es donde hay un entendimiento, una red espuria entre líderes mundiales, políticos, con líderes empresariales del top 0,001%, ¿no? O sea, una cosa así, pues hace 56 años, que fue del 19 al 23 de enero pasados, ¿no?
Y tras la negativa de Noruega a unirse formalmente al Board of Peace, bajo sus condiciones, Donald Trump publicó otro mensaje amenaza en Truth Social. Noruega es un país muy rico pero también confundido. Les di un plan de paz perfecto para Gaza, el mejor de la historia, y aún así dudan. Si quieren seguir siendo relevantes y si alguna vez quieren que el Premio Nobel de la Paz vuelva a ser tomado en serio, deberían unirse al Board of Peace. Ahora mismo, dejen de jugar juegos burocráticos y pónganse a trabajar con nosotros o el Premio Nobel será algo del pasado. Bueno, ya lo es en realidad, ¿no? Como ha perdido tanto prestigio que ya es cosa del pasado. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, respondió de forma escandinavamente diplomática, señalando que la paz no se compra con membresías, y menos membresías premium, ¿no? Y que Noruega seguirá canalizando su ayuda a través de mecanismos establecidos de Naciones Unidas. Y sin embargo, y dice Trump, es mi gran honor que se ha formado, anunciar que se ha formado el Board of Peace. Este organismo desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de 20 puntos de nuestro plan integral para Gaza, ¿no? Proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando rendición de cuentas, mientras Gaza transita del conflicto hacia la paz y el desarrollo. Bueno, paz y desarrollo, que es un plan para la ribera maya transferida a la ribera Gaza, ¿no? Bajo yugo colonial israelí estadounidense. Y concluye amedrentando sobre Palestina. El tiempo es ahora. Hamas, o sea, la organización Hamas, debe honrar sus compromisos inmediatamente, incluyendo la devolución del último rehén fallecido y el desmantelamiento de su red de túneles. Pueden hacerlo por las buenas o por las malas a partir de su crítica a la ONU. Trump, entonces, ¿qué hace? Plantea la alternativa monárquica imperial a la ONU, el board, el CEO del mundo, ¿no? Como mecanismo que según ese no será burocrático. Pues no, todo lo decidirá él o quien pague el billón subordinado a él, billón de dólares, ¿no? En la Junta, entonces, recordar, en Gaza sigue el genocidio. En Gaza no solo hubo 70.000 muertos, que es una cifra enorme, impensable, de un genocidio israelí en esa franja de Gaza y en Cisjordania también, con los colonos ocupando toda esa otra parte del país. Entonces, más que 70.000 muertos, dice Francesca Albanese que pueden ser hasta 700.000 por un muerto, una persona reconocida debajo de los escombros o rescatada, puede haber 10 más, ¿no? De la cual por el momento no sabemos o que está desaparecida, etc. En la Junta Ejecutiva de Supervisión Estratégica sobre Gaza que crea Trump, primero por Gaza y pero luego sobre los asuntos mundiales, han sido invitados sujetos como un reparto estelar de una especie de película distópica parida directamente desde los rincones más oscuros de la cabeza de Trump. Marco Rubio, secretario de Estado, Jared Kushner, asesor senior y yerno del jefe de jefes, Steve Witkoff como enviado especial, Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, que es el de las armas de destrucción masiva, la guerra en Irak, la amistad con George Bush hijo, etcétera, etcétera. El de la tercera vía, de la socialdemocracia neoliberal radical, de cuño anglosajón, etcétera. Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Mark Rowan, CEO de Apollo Global Management, un fondo de inversiones que detiene también el Atlético Madrid y otros capitales por ahí. Robert Gabriel, otrora productor de televisión estadounidense y asesor de seguridad nacional, no podía faltar, otro vasallo. En la Junta Ejecutiva de Gaza, o sea, que implementa en el terreno este plan doblemente genocida, Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, Ali Al-Tawadi, diplomático de Qatar, el general Assad Rashad, director de inteligencia de Egipto, Rema Al-Hashimi, ministra de Cooperación de Emiratos Árabes Unidos, Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU, probablemente recuperada in extremis, y debe ser amiga de Trump, y de los demás afortunados países o líderes que fueron invitados en esta primera hora, al parecer aceptaron Argentina con Javier Milei, la Turquía de Erdogan, el Egipto de Al-Sisi, Paraguay de Santiago Peña y la Hungría de Víctor Orbán. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, por su lado, aunque también fue invitado, está en duda. Dice que podría ser un miembro rotativo temporal, pero no pagar la cuota.
con un enfoque pragmático, pero crítico, que ahora vamos a ver, porque en Davos dio un discurso bastante que pasará bastante a la historia. Nada de derecho de piso para opinar, entonces dicen, no, la cuota no, rotativos. Aún así, a mí se me hace insultante la misma propuesta de este board creada de esa forma. No es que no haya consensos globales, coordinaciones, etcétera, como los BRICS o como muchas otras, el G8, el G7, en su momento el G20, que son paralelos a la ONU, pero no se plantean sustituirla acusando a la ONU de ser inoperante, que también en parte lo es, o sea, es decir, también hay una crisis de la representatividad internacional y claro, de ese ficticio orden liberal supuestamente buena onda de las relaciones internacionales con un regreso total al realismo y al poder duro. Y eso llegó para quedarse, es independiente de figuras sociópatas, neonazis incrustados en el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que esto llega realmente para un nuevo ordenamiento de las relaciones mundiales, ¿no? En Davos, Carney, el canadiense, dio un discurso histórico con tinte de doctrina geopolítica, ¿no? Que se llama Principios y Pragmatismo, un camino para Canadá. Sobre este nuevo orden, desorden global y también las críticas a las pretensiones de Trump, y dijo Mark Carney, ¿no? Los otros países, especialmente las potencias intermedias, que es una especie de doctrina de las potencias intermedias frente a China, Estados Unidos, en menor medida Rusia, tal vez, eventualmente otras emergentes medias como la India, Brasil, México, Canadá, por ejemplo, por mencionar algunas nada más, Turquía, etcétera, pues no son impotentes, tienen la capacidad de construir un nuevo orden que abarque nuestros valores como el respeto por derechos humanos, desarrollo sostenible, solidaridad, soberanía e integridad territorial de los distintos estados, ¿no? Entonces, mezclando algunos elementos del viejo mundo, del mundo del orden liberal, pero también con un pragmatismo y elementos de una visión de futuro, ¿no? De todos modos, una defensa de la soberanía, pero desde otro punto de vista de estas potencias intermedias y de una unión de intenciones y no del unilateralismo autodestructivo, ¿no? Y remató Carney con un llamado a la unión de las potencias intermedias, ¿no? Porque si no estamos en la mesa, en las relaciones internacionales estaremos en el menú. México y Sheinbaum, por suerte, no han sido invitados al board como tal. Pero de todos modos, que es un honor, ¿no? Pero de todos modos habrá que posicionarse y saber si estamos en la mesa, en la carta o en ambas respecto del vecino del norte. Pero en América Latina sí piensan adherirse El Salvador, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guyana, por entre otros. En duda queda Giorgia Meloni de Italia. En franco rechazo a esta propuesta, en cambio, está Francia. También Meloni rechazó, pero dudó y esperó, viendo a ver qué hacen los demás, como siempre. Pues sacó que hay una cláusula en la Constitución italiana que prohíbe estar en foros internacionales no paritarios, en donde no hay paridad de condiciones y que promueven de una u otra forma temas de guerra o armamentistas, ¿no? Entonces usó la Constitución italiana, que por suerte queda bastante conservada, creada después de la resistencia partisana al fascismo después de la Segunda Guerra Mundial y votada con referéndum popular en 1946. Todavía no está desmontada, pero bueno, ha sido usada un poco oportunísticamente, aunque justamente por la primera ministra italiana que así lo justificó. En cambio, Macron desde un principio, el francés, ha dicho que era un duro opositor del plan, ha llamado a la Unión Europea a utilizar retaliaciones como la bazooka comercial contra las amenazas de aranceles de Trump por el tema de Groenlandia y por las tropas que 8 países europeos, pocas decenas, enviaron a presidiar la isla. Y lanzó una indirecta a Trump por sus pretensiones de anexarla, claro, ¿no? Noruega, Suecia, Ucrania tampoco le entrarían, ¿no? En este despiste total y falta de unión geopolítica, recordemos que la Unión Europea no es un sujeto geopolítico, es un sujeto económico, pero bueno, Francia tomó la delantera y aún así, de manera escondida, personal, como siempre se hace en las relaciones internacionales y diplomáticas, Macron de hecho fue ventaneado por Trump, eso sí, que no se hace en las relaciones diplomáticas ni en las relaciones personales,
Pero bueno, fue publicado por Trump un mensaje de Macron invitándolo al G7 en París, a un G7 paralelo, extraordinario, para, ¿cómo decir?, lijar ciertas asperezas, ¿no? Entonces fue como ridiculizado por Trump, aunque el mensaje de Macron era todavía relativamente digno. El mensaje que fue indigno es el de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, la Alianza Atlántica Militar, que es un super fan de Trump, un vasallo, un súbdito monárquico de Trump. Entonces, bueno, elogios por lo que está haciendo en Siria, elogios a Trump, todo ventaneado y publicado en la red de Trump. Es decir, estas son situaciones que también deben de pasar a la historia y recordarnos de esos nombres. Entonces, las tropas enviadas por estos países han provocado estas reacciones y sin embargo al final el tema de Groenlandia va caminando por otro camino. Trump de alguna forma, quizás por esto, quizás porque ya se percibe cómo se está deteriorando aún más la posición de Estados Unidos en el consenso global, en las relaciones, en su poder blando que había más o menos mantenido hasta cierto punto, que ahora está desbaratado, ¿no? El consenso pues, que hay en torno a esa hegemonía decadente. Bueno, quizás por eso también reculó al final, ¿no? O sea, tuvo que cambiar en parte sus decisiones y en parte la narrativa. También han sido invitados, y es curioso, la Rusia de Putin, la China de Xi, la Bielorrusia de Lukashenko, ¿no? Pero quedan semicongelados, ¿no? En espera de la primavera, de futuros desarrollos de esta situación. Trump ha destacado cómo deben de sentarse a su lado quienes tengan poder real, unirse por las buenas o por las malas, ha repetido el capo de los extorsionadores. Y después de exponer públicamente mensajes privados del presidente francés que lo invitaba a reunirse en París, ¿no? Ha amenazado al mismo Macron con más tarifas del 200% sobre vinos y champaña. Eso también ya no sucedió por el momento, pero vamos a ver. Este Davos 26 cierra con un incendio literal y metafóricamente. El fuego obligó a una evacuación final del foro en la tarde del miércoles de esos días, ¿no? Y fuego retórico ha atizado el presidente estadounidense sobre la Suiza de las élites globales. Davos está ahí en Suiza. El foro ha sido para Trump un escaparate de mentiras y delirios, más que lo usual, entre un falso, bueno, no basado en hechos, como casi todo, un fake, triunfalismo económico y presunción de fuerza del dólar o el control de la inflación, así, cuando la inflación sí está muy inflamada, por así decirlo, en Estados Unidos, y la pretensión de rediseño del orden mundial bajo términos estadounidenses, vinculando la paz en Oriente Medio y las demás peticiones de Estados Unidos con el acceso a su mercado y su protección. O sea, otra vez extorsionando, pidiendo derecho de pisos y ofreciendo protección de él mismo. Sí, seguridad y protección de las amenazas, siendo la principal de estas el mismo Trump. Así actúa la mafia. Pagas por protección, pero quien ofrece la protección es también quien te está amenazando de matarte. Al final del reality show trumpiano, quizás por consejo de sus asesores, o bien como parte de su estrategia disque negociadora, o como consecuencia de la creciente hostilidad de cada vez más supuestos socios, el mandatario estadounidense ha anunciado un acuerdo marco de entendimiento que no está firmado ni nada, pero según él existe, con la OTAN sobre Groenlandia. Ha retirado su amenaza de imponer aranceles masivos a Europa y descartado el uso de la fuerza para conseguir la isla, que sigue llamando pedazo de hielo y confunde con Islandia también, de paso, ¿no? Aunque de nuevo ha mencionado la necesidad de tenerla, ya se habla de adquisición, que sería imposible porque ¿qué haces? Compras todo un territorio, nadie lo quiere vender además, y te compras a la gente que está ahí encima viviendo hace siglos, los Inuits, 57.000 personas, compras sus voluntades, quizás en un futuro podrían mandar población estadounidense para tener mayoría en un referéndum del futuro en que le pidan al pueblo groenlandés anexarse a Estados Unidos. Vamos a ver, ¿no? Pero bueno, ha anunciado un mayor control operativo, un sistema de defensa antimisiles cúpula dorada Golden Dome, en el marco de un plan con la OTAN para la seguridad del Ártico. Al parecer Dinamarca podría ceder incluso pedacitos de territorios, entonces ceder soberanía efectiva de Groenlandia para instalar bases estadounidenses. También eh, Trump ha amenazado nuevamente la OTAN de que pues
si quiere realmente actuar y que usemos el artículo 5, casi burlándose de que dijeron, bueno, si atacas Groenlandia, el artículo 5 obliga a los otros países a atacarte a ti. Es por eso se basa la Alianza Atlántica, ¿no? Bueno, él burlándose también, yo supongo, dice, ¿por qué no vienen a la frontera mexicana? Entonces, que vengan tropas portuguesas, holandesas, inglesas, italianas, lituanas, y por qué no turcas, a proteger a Estados Unidos de la invasión de migrantes entendida como acto de guerra, porque recordemos que él está tratando como enemigos de guerra a los migrantes y a los supuestos narcoterroristas, narcotraficantes, según el momento de cómo se llamen, ¿no? Entonces, con esa doctrina, pues tú puedes atacar Venezuela, puedes pedirle a la OTAN que mande tropas ahí a estacionarse frente a la valla de Tijuana en San Diego, en Laredo y donde tú digas, ¿no? Entonces estamos realmente no solo ante un desquicio, sino incluso una nueva clase política ahí en Estados Unidos que podría haber llegado efectivamente para quedarse y desmantelar esto. Ahora, parte importante del discurso de Carney, por un lado, ya para cerrar con dos puntitos más de todo esto, fue desvelar, revelar también, develar, perdón, el fin del orden basado en reglas y su hipocresía del pasado. El orden liberal, neoliberal del último medio siglo, un poco más, tal vez 80 años después de la guerra, pues se basaba en una especie de consenso, pero también en una mentira colectiva, esa mentira del libre comercio, la integración, que nunca ha existido el libre comercio como tal, ¿no? Ha existido una baja de ciertas tarifas, ciertas reglas, etcétera, pero Estados Unidos y otros se han portado como han querido, pero por lo menos se podía apelar a ciertos temas, ¿no? La normatividad internacional, los derechos humanos, cierto principio de la democracia. Bueno, esa falsedad denunciada durante años por sectores opositores, críticos, teoría crítica, izquierdas, etcétera, ahora es revelada por el mismo líder canadiense, que es un líder conservador, ¿no? Que es la mentira de la integración y del orden liberal, ¿no? Entonces, con su doctrina de las potencias medias y que la nostalgia a un orden pasado o la sumisión total a un orden futuro no son alternativas. Entonces hay que encontrar otro plan distinto y una alianza y nuevas geometrías internacionales. Es un punto. Dos, para concluir con esto, la moraleja de la fábula es clara. Mafiosos como Tony Montana, interpretado por el magistral Al Pacino en la cinta de Scarface, así como Tony Soprano, de Los Sopranos, suelen acabar muy mal. Y solo son legendarios porque son productos de la mayor industria cinematográfica de la historia. En la Realpolitik y en la historia con H mayúscula, en cambio, personajes como Trump, su secuaz Peter Thiel, pro-nazi, el fundador de PayPal, o que es Peter Thiel, o Elon Musk, entre otros, se postulan realísticamente a ser recordados al lado de Hitler y Goebbels. Y atención, nota final sobre esto, no es tan descabellada la comparación, tanto es así que ya hemos mencionado como estuvo presente la mejor literatura estadounidense del siglo XX, distópica, de ciencia ficción, pero basada en una crítica política de la realidad de Philip K. Dick, ¿no? Con El hombre en el castillo, The Man in the High Castle, ¿no? Que también es una serie que recomiendo ver, en donde pues, los nazis ganan y los japoneses ganan la parte oriental de Estados Unidos, los nazis la occidental y Estados Unidos se nazifica, ¿no? Entonces ahí vamos con esas escenas y series. Por otro lado, cuando esa política de muerte, la necropolítica, como le llama Mbembe, el camerunés, ¿no? Que acuñó este concepto de la necropolítica, ya no se aplica tan solo en Gaza, en América Latina, en Venezuela, en países considerados inferiores, colonizados y racializados, inferiorizados por Estados Unidos o por parte de su élite, no por todo el pueblo estadounidense, claramente. Bueno, cuando eso empieza a suceder en sus fronteras, ya estamos frente a una escalada de esto. No es la primera vez que lo vemos, ¿no? Recordemos a George Floyd, justo durante el primer mandato de Trump, ¿no? Asesinado en la calle por policías que le quitaron pues la vida ahí, ¿no? Ahogándolo. Bueno, persona pues, negro y
con policías blancos, eso es típico ahí, pero ahora estamos ante una escalada. Bandas de camisas negras equivalentes a la de Mussolini en Italia en los años 20 y 30, paramilitarizadas, contratadas después de una semana de práctica y de enviar su currículum del ICE, ¿no? Los antimigración, utilizada para ocupar desde fuerzas federales el estado de Minnesota, la ciudad de Minneapolis, entre otras que van a seguir, que está en preguerra civil, en cuarentena total, peor que la del COVID, en donde las personas de cualquier color en realidad están en peligro y en particular, claro, los que parezcan migrantes, aunque sean residentes permanentes, niños de 5 años, activistas, personas que tratan de proteger a la población que es vejada en sus propias casas, en las escuelas, en el trabajo, y es sacada de ahí sin orden judicial como tal, por el ICE. Bueno, eso es el fascismo, totalmente. No hay otra definición, llámalo llámalo neofascismo, como quieras, pero es lo más parecido a lo que hemos visto aplicar en Gaza, en Cisjordania, en los países del sur global y que ahora ya llega en el corazón del imperio decadente. Y entonces es muy, muy peligroso esto que está sucediendo ahí, al borde de la guerra civil tal vez, pero aunque no pase, pues no se entiende ni siquiera cuál es la misión de estos, ¿no? Porque no es que van a ganar algo, simplemente están amedrentando básicamente los estados y las ciudades demócratas, las de santuario, en donde la gente trabaja honestamente, ¿no? Claramente incluyendo a los migrantes, y entonces es particularmente grave. Entonces están aplicando la necropolítica, la política de muerte, dentro de su propio país. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente.